Hola, hola, buen día. Su servidora Melina Isabel Villalobos Rodríguez, estudiante de la Escuela Universidad IEXPRO, el doctorado en Educación Especial. Hablaremos sobre un tema muy interesante y este es sobre la tecnología educativa. Acompáñame a aprender más sobre el tema. Y bueno, ¿qué es lo que abordaremos el día de hoy? Como primer punto hablaremos sobre la tecnología educativa, qué es, de dónde viene, un poco de su historia. Así abordaremos también la teoría de sistemas para poder pasar a otro interesante tema que tiene que ver con lo mismo y es decir, hablamos de la innovación, un poco de sus principios y al finalizar hablaremos sobre algunas experiencias propias respecto a este tema. Y bueno, abordaremos el primer punto, el cual es tecnología educativa. ¿A qué se refiere tecnología? ¿Cómo lo asociamos a la educación? Aprendamos sobre esto. Y bueno, para comenzar abordaremos un poco sobre la historia. De manera tradicional se han contemplado tres momentos en la evolución de la tecnología educativa. La primera se preocupa por la inserción de los medios y la segunda desde una concepción de la tecnología educativa hasta la aplicación con algunos principios de psicología conductista. Y la tercera está apoyada en la teoría de sistemas, de la cual hablaremos más adelante, y además en un enfoque sistémico de la educación. Aunque esto depende de cada autor y va relacionando cuáles son los tipos de cada uno. Se dice de cierta manera que aunque hay diferentes fechas para delimitar los inicios de la tecnología, siempre ha existido la aplicación del conocimiento científico y la creación de diseños para poder resolver problemas de algunos contextos de manera específica a través de la historia y además de la enseñanza. Y bueno, ahora hablaremos ya un poquito de manera más específica qué fue lo que pasó para llevar a la tecnología educativa. Primero se rescata que sus inicios comienzan en el siglo XXI. Encontramos tres autores, como por ejemplo Sittler como precursor de la tecnología educativa. También a Comenio, quien pedía que la viabilidad de la enseñanza usando otros medios. Así también como a Rousseau, él solicitaba que la educación se adaptara a las características de los alumnos. Después surge lo que es la más media, y esta incorpora los medios audiovisuales. Observamos por primera vez su uso en enciclopedias, en cine mudo o sonoro, periódicos escolares, materiales de museo, etc. Avanzamos después con los avances de la psicología conductista en 1972. Surge la tecnología educativa, la cual se define de dos maneras. La primera, que más comúnmente se conoce como hardware, y la segunda, y más significativa, es definida como un proceso de medio por el cual nosotros aplicamos los hallazgos de la investigación de las ciencias a la conducta de los problemas de instrucción. Avanzamos ahora con lo que es la teoría de sistemas. En esta nueva concepción, la habilidad del aplicador de la tecnología educativa no está en el dominio instrumental de técnicas y medios, sino más bien en su capacidad para diseñar situaciones instruccionales, es decir, combinar los diferentes elementos que tiene a su disposición con el objeto de poder alcanzar sus objetivos propuestos, analizando y evaluando las decisiones adoptadas y comprendiendo el marco en donde éstas se van aplicando, además de las limitaciones que pueden aportar. Desde aquí se asume que la educación no cambia la manera de introducción de los medios, sino más bien que es necesario y es importante acoplar estos dentro del sistema de instrucción y que además movilizarlos cuando el alcance de los objetivos concretos lo requiera. Vamos ahora con algunas nuevas visiones. La primera son los medios de la realidad. Surge en los años 80 más o menos y esta ofrece a los estudiantes múltiples formas de representación de la realidad, para que de esta forma puedan percibir su complejidad. Después también tenemos a las experiencias y situaciones. Esto propone que la enseñanza debe ser a partir de experiencias y situaciones reales, que permitan a su posterior transferencia como la percepción y complejidad del mundo real. El aprendizaje entonces se construye a través de la experiencia. Así vamos a lo que conocemos como la construcción del conocimiento. Este establece como principio de referencia que no es la reproducción del conocimiento, sino más bien su construcción. En este sentido, se entiende que la motivación se convierte en un elemento de alto valor para alcanzar el aprendizaje significativo. Vámonos ahora a tratar de definir entonces qué sería tecnología educativa. Por su parte, Davis en 1978 identifica tres orientaciones básicas. La primera está centrada en el hardware,
por el cual la tecnología educativa es percibida como una forma de mecanizar o automatizar la enseñanza, siendo su centro de interés, como lo que es lógico, los medios utilizados, sobre todo los audiovisuales. El segundo está centrado en el software, donde lo fundamental no van a ser los medios movilizados, sino los mensajes transmitidos a través de ellos, cómo han sido diseñados también. Además, serán los dominios del diseño, el desarrollo, la utilización, la organización y la evaluación de los medios materiales y de la enseñanza para la aplicación de la tecnología educativa. Ahora bien, en esta relación debemos percibirla como una perspectiva abierta, tal como nos señala García Marcarell. Se ocupa no solamente de aspectos aplicados, como el diseño de medios, sino también de reflexionar y de teorizar sobre lo que representan para la utilización en la enseñanza de los medios desde un punto de vista didáctico, comunicativo y social. Bueno, ya que hemos hablado sobre la tecnología educativa, ahora abordaremos otro interesante tema, la cual tiene que ver la innovación y también la innovación educativa. Bueno, ¿y qué se refiere cada uno? La primera, desde su significado muy literal, se refiere a renovar o la extracción de algo que resulta nuevo. Específicamente, ya llevado al campo de la educación, se refiere a la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones problemáticas o de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica en las instituciones dentro de la educación. Algunos objetivos de esta nos encontramos como, por ejemplo, promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa, crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas para identificar, valorar, sistematizar, normalizar y aplicar nuevas experiencias novedosas. Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que den respuesta a la realidad de nuestro país y que rescaten la creatividad. Y bueno, los principios que delimitan lo que es la innovación educativa se basan principalmente en la formación del estudiante y cómo constituye su esencia dentro de la innovación educativa, para la transformación cultural y en procura de la mejora del nivel de su vida individual y social. Nos encontramos, por ejemplo, la autonomía que se generan en los procesos de innovación educativa, la investigación interdisciplinaria para la reconstrucción del conocimiento como eje del proceso de innovación, la práctica misma que legitima la innovación educativa. En las características las observamos que abarcan la transformación del cambio significativo cualitativo que no simplemente mejora el ajuste de un sistema vigente. La innovación no es necesariamente una invención, pero sí algo nuevo que propicia un avance de un sistema hacia su plenitud en un nuevo orden o sistema. La innovación además implica una intencionalidad o intervención deliberada y esta debe ser planificada. La innovación no es el fin en sí misma, sino más bien un medio para mejorar los fines de la educación. Esto implica un cambio de concepción y de práctica. Y bueno amigos, hemos llegado al final de la parte teórica sobre lo que es tecnología educativa e innovación. Vamos ahora a hablar un poco de mi experiencia de manera personal. Para mí me costó muchísimo trabajo aprender sobre todo este tema de la tecnología. Sin embargo, creo que como a muchos docentes nos impulsó y nos orilló a poder aprender sobre todo esto cuando empezó toda esta parte de la pandemia. No teníamos otro recurso, no había otra manera y aunque nos costó, pudimos aprender a usar nuevas herramientas que ni siquiera se nos habían imaginado que podrían existir. De esa manera yo empecé a poder elaborar nuevos materiales, aprendí sobre algunas aplicaciones y además me descubrí como un nuevo interés en este tema. Me llama muchísimo la atención y me gusta aprender nuevas cosas. Vamos a ver ahora algunos de los productos y trabajos que de manera individual y personal he estado realizando en este campo. Bueno, vamos a comenzar con algunas de mis creaciones. Como bien mencionaba, pues de manera personal todo esto surgió a raíz de la pandemia. No tenía otros recursos, etcétera, y esto me orilló a aprender. Si bien ya tenía algunos elementos, no lo dominaba mucho. Además, tomando en cuenta que como somos educadores de educación especial, nosotros somos los que asesoramos y orientamos a los docentes de grupo. Por lo tanto, debemos de ir un paso adelante. A mí fue muy complicado primero el aprender, pero además tener en cuenta que debía de ir un paso adelante de ellos para enseñarles cómo. Así que empecé primero con una herramienta muy fácil como es la que observamos aquí, el uso de PowerPoint.
Para empezar, primero yo eliminé por completo los fondos típicos que tiene PowerPoint y utilizaba imágenes más atractivas porque en ese entonces trabajaba en un preescolar, como lo vemos en esta manera, las cuales yo descargaba de Pinterest. También me di a la tarea de cómo utilizar el avatar. Ese avatar está personalizado, lo estuve realizando y es el que he utilizado y quiero que está utilizando desde ese entonces. Además, también incorporé el nuevo estilo de letra. Este estilo de letra se descarga y se utiliza el cual ya había venido yo usando. Todo este conjunto de elementos que son fáciles de usar y de descargar ya hacen esta creación de un documento más atractivo y más visual para todos los alumnos. Nos vamos entonces, por ejemplo, en esta presentación que hice de elaboración propia para enseñar a los docentes sobre el DUA, porque además el DUA pues habla también sobre el uso de la tecnología. Y hablando de la pandemia, pues era una cosa que era el boom y era lo único que podíamos usar, así que era muy importante rescatarlo. Después nos vamos, por ejemplo, a otro uso muy importante y que fue muy sencillo de utilizar, como lo son el uso de hipervínculos. Es una cosa súper sencillita y entonces una vez que estaba aquí, simplemente con un clic nos lleva al enlace. Este enlace que nos va a abrir es un juego en Genially, el cual también fue de elaboración propia, en el donde yo le enseñaba a los docentes sobre el uso del DUA y entonces era de manera interactiva y pues ellos me iban contestando según ellos consideraban, pues aquí el juego lo arroja de manera automática. Una vez que acababa esta parte del juego, entonces yo continuaba la explicación sobre el DUA, etcétera, y después nos íbamos en lo que en ese entonces estaba como que se escuchaba muchísimo sobre el aula virtual. Yo hice una pequeña aula virtual en ese entonces en la cual pues se mantenía la relación entre lo que se transmitía en casa a algunas sesiones que tenían los docentes. Entonces aquí tenemos el aula virtual y como estábamos hablando de inclusión, pues agregaba mi avatar, colocaba la traducción en lengua de señas y también incorporaba lo que era el braille. Entonces, yo les explicaba a los docentes que mientras se iba avanzando, íbamos encontrando un conjunto de elementos que en ese entonces nos proporcionaba tanto la Secretaría de Educación como elementos que ellos podrían incorporar. Por ejemplo, un aula virtual entonces se componía por la parte que tenemos acá arriba de lengua de señas, braille, de este lado el uso de los pictogramas que también se podían descargar y utilizar, tal cual te gustó la programación de hoy, etcétera. El video, pulsa aquí, nos arroja un video de YouTube y además utilizaba a mi compañera, ella es mi compañera que me ayudaba a traducir lo que decía acá arriba en lengua de señas. Entonces, de esta manera era una aula inclusiva, pero además incorporaba todos los elementos de la tecnología que nos podían apoyar y auxiliar a esto. Algunos juegos por medio del mismo PowerPoint que me ayudaban mucho. Por ejemplo, el uso de los sonidos, el uso de más hipervínculos, pero ahora dentro de la misma aplicación de PowerPoint. Entonces, si yo daba en el clic de perro, pues me arrojaba incorrecto, regreso, y si daba ahora el de vaca, también acá la maestra ayudándome a traducir. Y si le daba el de vaca, pues entonces decía que estaba acertado y te daba la opción de continuar. En ese entonces también estaba mucho de moda lo de las ruletas. Hay ruletas ya predeterminadas, pero en ese entonces yo quise elaborar una, me costó un poquito de trabajo y se me hacía más fácil como ya tomar algo de la red. Sin embargo, en esa asesoría, pues yo les explicaba cómo se podía elaborar, esta es elaboración mía, para que girara y además parara en el momento que ellos lo solicitaran y de misma manera con el apoyo de la maestra traduciendo y con el uso de pictogramas. Entonces, este era uno de los recursos que yo les mostraba. Y aquí yo les ponía algunos enlaces en donde ellos podían acceder a los recursos y ya nada más incorporarlos, como era la Genially, Avatar, Wikipicto, que de ahí sacamos los pictogramas que ya vienen precargados. El libre acceso, ahí descargamos las fuentes en lengua de señas y en braille. Pinterest, que es donde estaba buscando yo los fondos más atractivos. Y en la parte de sorpresa, en ese entonces, para yo darles la asesoría a los docentes y que fuera más fácil, les di un paquete de juegos. Cabe destacar y mencionar que ese paquete de juegos no fue de elaboración mía. Yo lo compré porque eran juegos precargados en donde el docente únicamente editaba sus preguntas, etcétera, y ya solito el juego se hacía de manera automática.
No lo abro porque ya no se encuentra habilitado ese link y además, como menciono, pues no era de elaboración mía. Simplemente lo menciono porque en ese entonces también me ayudó bastante a poder darle las asesorías a los docentes. Como segundo elemento en el cual yo estoy utilizando es el uso de YouTube, del canal de YouTube. Esto porque cuando estábamos en pandemia a mí me hicieron mi cambio. Yo estaba en preescolar y me cambiaron a telesecundaria. Entonces yo llevaba un trabajo con los alumnos de preescolar del aprendizaje de lengua de señas. Yo no quería que ese proyecto se quedara estancado. Yo quería seguir con eso. Entonces yo sabía que al momento de mandar videos era una carga en el teléfono, ocupaba memoria, ya no se abrían, se perdían. Entonces había muchas situaciones en las que todo esto lo englobaba. De ahí surgió la idea de poderlos subirlos a YouTube. Ahí no se perderían y los podían encontrar en cualquier momento. Desde ahí, de que fue ya esto tiene 4 años, es que yo empecé a subir videos para los chicos de preescolar con los temas que ya habíamos visto y se empezaban a surgir otros temas dentro de la USAER como algunas ideas de proyectos, etcétera. Sin embargo, me di cuenta que también lo podía usar para mandar información. Como bien lo decía, al momento de mandar, por ejemplo, alguna información, a veces los papás o no lo leían o no veían el video porque decían que les gastaba mucho internet o les ya estaba su teléfono muy lleno. Entonces había muchas situaciones y de ahí empezó a surgir esta idea. Más adelante me inscribí en la maestría en la misma universidad y ahí como era todo en línea también, esto también me orilló a pensar y a delimitar que necesitaba yo una computadora que me diera respuesta a todo lo que estaba utilizando. Si bien los videos no tenía problema en cargar y subir, pero ya al momento de poder hacer ediciones, de meter más cosas, necesitaba una computadora pues que me diera respuesta a todo esto y fue como adquirí esta nueva que me ha servido bastante para el uso de esta tecnología. De ahí entonces empezaron a surgir más ideas, empecé a hacer más ediciones, empecé a hacer algunos tutoriales incluso para los maestros. Ya en secundaria empecé a utilizarlo con los chicos para hacer algunas campañas, algunos proyectos y precisamente para las tareas de la universidad, tanto en la maestría como para el doctorado. Y todos estos los tengo de manera pública para que cualquier persona pues pueda poder observarlos y pueda tenerlos en cuenta si es que en algún momento necesitaran de ellos. Y bueno, estas serían las creaciones que he realizado de manera propia y de manera independiente. Tomando en cuenta también que, como lo decían los autores, la innovación no es crear algo nuevo, sino es tomar algo que ya tenemos y que ya existe y crearlo a algo que es nuevo y que nos va a ser de utilidad, que fue prácticamente lo que estuve yo realizando, cosas que ya existían, cosas que yo había observado, simplemente lo tomaba de todo el entorno, lo juntaba y lo creaba para algo nuevo que me diera respuesta a las necesidades de ese entonces y también a las que he tenido en este momento. Estas son algunas de ellas porque también he hecho algunos Kahoot, algunos WordWall, algunos Genially, pero bueno, hasta este momento pues son los que yo he observado que más hemos utilizado y que más me han funcionado. El uso de la tecnología es sumamente importante porque cada vez los alumnos tienen mayor dominio de esto y nos obliga a los docentes a también nosotros saber enseñarlos y poder explotarlos de la mejor manera en la educación. Muchísimas gracias.